Muy buenos días, una vez más, apreciados amigos y hermanos, sean bienvenidos a este sitio, SMI Reforma El Salvador, y también bienvenidos al devocional de este día. Vamos a tener una pequeña meditación en la palabra de Dios, como es costumbre, pero antes de ello vamos a pedir siempre la dirección divina para que Él pueda poner las palabras y pueda darnos la claridad para comprender el mensaje de esta mañana. Oremos ante nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre. Muchas gracias, Padre bendito, por un día más de vida. Gracias por tener con bien a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por darnos las facultades físicas, mentales y espirituales para enfrentar las labores cotidianas. Le pedimos su ayuda, su bendición, pero sobre todo y ante cualquier cosa, que el estudio de su palabra sea oportuno, nos dé aliciente para seguir luchando, Señor, en esta vida de dificultades, de enfrentamientos con cosas que son inesperadas y desalentadoras, pero que siempre en su palabra encontramos un aliciente para poder continuar. Señor, que esa sea la palabra que escuchemos en esta hora, que nos ayude para poder vencer ante las diferentes luchas que expresamos y presentamos día con día. Denos de su paz, de su amor, de su perdón que tanto anhelamos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, este día 7 de octubre del 2025 vamos a tratar de meditar siempre en la matutina del Cristo triunfante. El tema de nuestro devocional es: Jesús nos dará poder para vencer. No hay nada mejor que poder tener la garantía que ante una lucha pues vamos a salir victoriosos. Lamentablemente en el diario vivir muchas veces nos desalentamos porque a veces antes de empezar la lucha sentimos que ya estamos derrotados o no vemos esperanza, o a veces ni siquiera tenemos la fuerza, la intención de poder luchar. Pero ojalá que lo que veamos en esta mañana por medio del pasaje de la palabra del Señor nos ayude para poder entender muy bien, ¿verdad?, esta lucha que tenemos, contra quién es y qué hace el Señor, ¿verdad?, qué hace Dios para poder motivarnos, para poder darnos garantías, para poder alentarnos cuando la lucha se hace cada vez más fiera, más difícil. Hay un pasaje, el pasaje que tendremos como meditación en esta mañana es Apocalipsis 3:21. Una promesa muy linda que se da a la iglesia de la Odisea. La palabra de Dios dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántas personas cuando son bautizadas se les regala este versículo como un recordatorio de su bautizo? Y también como un anuncio acerca de lo que representa la vida como cristianos. Una vida de luchas, una vida de victorias y una vida a veces de derrotas. Pero el Señor nos da una promesa. Podríamos comentar, ¿verdad?, acerca de este pasaje. Como ya lo dije, este versículo pertenece a la carta que es dada a la iglesia de la Odisea, la séptima y última de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. La Odisea representa una iglesia tibia, una iglesia satisfecha y autosuficiente con lo que ha alcanzado, pero a la vez espiritualmente ciega, pobre y desnuda, como la reconoce el testigo fiel. Sin embargo, en esta carta el testigo fiel, aunque le denuncia su situación a la iglesia de la Odisea, le ofrece una invitación al arrepentimiento y finalmente una promesa maravillosa al vencedor: compartir su trono. Miren qué promesa más maravillosa, más hermosa, la que se presenta a la iglesia de la Odisea. En este pasaje hay muchas cosas que podríamos nosotros analizar. Primeramente, ¿a quién va dirigido? Al que venciere, dice el testigo fiel. Cuando hablamos de la palabra al que venciere, nos referimos a aquel que sale airoso del pecado, del egoísmo,
de la indiferencia espiritual. Todas esas cosas son las que somos llamados a vencer. Y cuán difícil es vencerla, es la lucha más grande que tenemos como cristianos, como creyentes. Y al final se nos da a conocer de que no se trata en sí de una victoria humana, sino de una victoria al final obtenida siempre por la fe en nuestro Señor Jesús. Y también la Biblia nos enseña que para poder vencer, yo tengo que permitir que Jesús pueda entrar en mi corazón. Lea el versículo 20 de Apocalipsis 3 y la invitación que el testigo fiel hace. Después de eso, el Señor requiere que nuestra vida sea transformada por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es la razón por la cual muchos no vencen. Por eso es que muchos tratamos de luchar, pero no tenemos fuerza ni poder para poder vencer, porque el poder viene de Dios. Ahora, el testigo fiel dice, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea, que el que venciere, le daría o le dará que se siente con él en su trono. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad?, nos damos cuenta que esa expresión de sentarse en un trono demarca un símbolo de autoridad, también es un símbolo de alguien que merece la honra, y en este caso también, ¿verdad?, alguien que también es meritorio de participar en el reino de Cristo. No tal vez porque la salvación o ese honor de estar ahí, ¿verdad?, lo podamos alcanzar por acciones, no. Sencillamente es por esto que estamos hablando, porque perseveró, ¿verdad?, en contra del pecado, porque se despojó del egoísmo, no fue indiferente hablando en lo espiritual. Es ahí donde el Señor, ¿verdad?, dice, bueno, te doy esa dignidad para que compartas conmigo, para que te sientes conmigo en mi trono. Es lo que Dios generosamente trata de compartir con seres imperfectos, seres que han pecado y que se apartaron de su camino. Pero como lo digo, la promesa es para el que venza, ¿verdad?, para el que luche. Con esto, ¿verdad?, no estamos diciendo de que esta promesa incluye compartir la divinidad de Dios, o no, sencillamente, ¿verdad?, es un ofrecimiento que Dios por amor hace, de que los redimidos puedan reinar con Él, los vencedores, y que puedan ser también herederos del reino. Podemos encontrar varias citas que lo hacen ver, como Romanos 8:17, 2 Timoteo 2:12. Ahora también encontramos en este pasaje, tratando de analizarlo a profundidad, ¿verdad?, es que el Señor también promete una comunión eterna y una posesión de victoria y de honor. Por eso Él dice que se siente conmigo, ¿verdad? Una muestra más grande de honor creo que no la hay, si no el Señor la hubiera dado. Ahora, después de todo esto que nos motiva y nos dice, nos pone ese desafío, al que venza se sentará conmigo en mi trono, Él pone, ¿verdad?, un aliciente, y esto a mí me significa mucho. Y es lo que Él dice, así como yo he vencido. Cristo se presenta a sí mismo como el modelo del vencedor. Su victoria, la que logró sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte, tenemos que entender que se logró mediante la obediencia, mediante la fe y el amor al Padre. Ya, Jesús no venció por un poder divino netamente, no, lo hizo en la forma como Él espera que nosotros también lo hagamos, con las mismas herramientas que nosotros ya poseemos. Así que Jesús, ¿verdad?, cuando dice, así como yo he vencido, me está diciendo que Él no me va a pedir nada que Él no haya hecho. No nos va a poner a luchar en un terreno en el cual Él no haya vencido. Los requerimientos de Dios entonces son justos. Por eso es que Él considera que todo ser humano tiene el poder o puede alcanzar el poder para poder vencer. Ahora, son muchas expresiones muy significativas las que utiliza el testigo fiel a la Odisea. Por último dice que Él, ¿verdad?, así como Él se ha sentado con su Padre en su trono. Eso entendemos que fue después de la resurrección y la ascensión. Cristo, ¿verdad?, fue exaltado al trono celestial y su reino, por ende, con el Padre es compartido.
de tal manera que se vuelve, ¿verdad?, a esa unidad de propósito en la redención del ser humano. Así que es el ideal también de que los que hayan sido redimidos compartan la gloria del Hijo, ya que se convertirán en uno solo, ¿verdad?, con nuestro Dios. Así que son aspectos que demarcan en sí el versículo, pero cuando hablamos acerca de vencer, estamos hablando acerca de una lucha. ¿Contra quién es esta lucha? Y vimos que es contra situaciones que hay en nuestro ser, ¿verdad? Conductas, hábitos, pensamientos, etcétera, sentimientos, tantas cosas malas que hay en nosotros. Esta lectura de Cristo triunfante da algunos párrafos que nos ayudan para poder ver y describir cómo es esa lucha, ¿verdad?, sobre la cual aspiramos vencer. Satanás, dice esta lectura, lucha y batalla por conquistar nuestras almas. Arroja su sombra infernal sobre nuestra senda. Ahora se nos llama la atención a que alejemos nuestra vida de su poder y contemplemos a aquel que es poderoso para salvar hasta lo sumo. Hace una pregunta. ¿Por qué tu fe no penetra la sombra hasta donde está Cristo? Él ha llevado cautiva la cautividad y ha dado sus dones a sus seguidores. Él os enseñará que Satanás reclama a cada alma que no se ha unido a él como su propiedad. Entonces aquí encontramos varios aspectos. En primera instancia, nos hace ver que muchas veces nuestra fe, ¿verdad?, no alcanza para poder romper las sombras densas que están entre nosotros y que nos hacen perder la vista de Jesús. Ahora, por otra parte, nos hace ver de que ese distanciamiento, esa fe tan endeble, ese alejamiento, esa falta, digamos, de energía y determinación para luchar, también Satanás, ¿verdad?, los utiliza para él reclamarnos como su propiedad. Al ver que no estamos unidos a Jesús de manera férrea, pues el enemigo, ¿verdad?, considera tener propiedad, tener derecho sobre nosotros y reclamarnos. Pero no lo hace de una manera sutil como lo hace el Señor o de una manera voluntaria. A diferencia de la forma como el Señor nos ayuda y nos invita a esta lucha, el enemigo utiliza todo tipo de armamento destructivo para poder, ¿verdad?, terminar con nosotros completa y definitivamente. Ahora, en esta lectura se nos hace ver que Satanás es el autor de la muerte, que hizo, ¿verdad?, en este sentido, se nos pregunta, ¿qué hizo Cristo después de someter a Satanás bajo el dominio de la muerte? Jesús, ¿verdad?, después de haber muerto en la cruz, exclama cuando expira, consumado es. El diablo comprendió en esa expresión que se había excedido. Por su muerte, Cristo aseguró la muerte de Satanás y trajo a la luz la inmortalidad. Y después de que Cristo resucitó, ¿qué hizo? Asumió su poder y empuñó su cetro, abrió las tumbas y sacó a una multitud de cautivos, dando testimonio de todo nuestro mundo, ante todo nuestro mundo y ante la creación entera, de que tenía poder sobre la muerte y de que rescataba a los cautivos de la muerte. El día de ayer estábamos hablando acerca de esa obra maravillosa de las primicias, cómo Cristo es la primicia de las primicias y cómo también muchos justos, ¿verdad?, que murieron antes de que nuestro Señor Jesús fuera crucificado, al momento de Jesús ser resucitado también salen de las tumbas. Hoy nosotros volvemos a recordar esa experiencia maravillosa para poder ver cómo también es un simbolismo de que Jesús, ¿verdad?, derrota definitivamente a Satanás. Y el mismo Satanás entiende que fue un exceso, ¿verdad?, lo que había cometido en contra de Dios y en contra de su amado Hijo. De tal manera que nosotros también se nos enseña, ¿verdad?, de que ese momento en el cual todos esos resucitados eran personas rescatadas de la muerte, se nos indica algo más también en esta lectura. No todos los que creyeron en Jesús fueron resucitados en ese momento. Era solamente una muestra de lo que vendría para que nosotros pudiéramos saber que la muerte y el sepulcro
no han de retener a los cautivos. Entonces Jesús, ¿verdad? Cuando dijo él, así como yo he vencido, Jesús se refería a todo lo que él había pasado, incluso una victoria sobre la muerte, sobre el pecado, como lo habíamos comentado. Una victoria sobre el mismo Satanás, sobre ese contendiente, ¿verdad? Natural que tenemos, que es el enemigo, junto con esa hueste de ángeles malignos que están ahí en ese combate. A veces nosotros no nos damos cuenta de la lucha tan grande que tiene todo el tiempo, ¿verdad? Las huestes celestiales en contra de las huestes del mal. No las percibimos. Nosotros solamente lo que nos percatamos es eso, que a lo que queremos renunciar, a lo que necesitamos renunciar, a aquello que nos vuelve infelices, a esas tendencias pecaminosas. Pero detrás de nosotros hay un conflicto que muy pronto también, con ayuda de Dios, llegará un momento en el que se arreciará, pero también demostrará también quién tiene el verdadero poder. Ya nosotros lo sabemos. Así como hay esa lucha, ¿verdad?, entre el príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas, un conflicto que tiene mucho tiempo de haberse desatado y que se originó en el cielo, así como en diferentes etapas y en encuentros cruciales, por ejemplo en la tentación en el desierto de Jesús, y ya desde antes cuando Jesús, ¿verdad?, iba a nacer, como Satanás también quería destruir a nuestro Salvador, y así de manera reiterativa, como lo ha hecho también tratando de destruir a los siervos de Dios, a esos grandes hombres y mujeres que se han puesto de parte de la verdad. Siempre nos damos cuenta que el príncipe de la vida es el que ha prevalecido. Esta lectura continúa diciendo de la siguiente manera: el príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas estaban en conflicto. El príncipe de la vida prevaleció, pero a un costo infinito. Su triunfo es nuestra salvación. ¿No tuvo nuestro Salvador algo que vencer? ¿No libró la batalla con el príncipe de las tinieblas hasta que fue vencedor en cada punto? Entonces dejó la obra directamente en las manos de sus seguidores. Ahora nosotros, se nos dice aquí, tenemos algo que hacer. ¿Acaso no tenemos la porción del vencedor para trabajar en pos de la victoria y obtenerla? ¿No hemos de proseguir paso a paso en conocer al Salvador hasta que veamos cómo el alba está dispuesta su salida? Unas preguntas muy interesantes que se nos hacen en esta matutina. Así como el Señor, ¿verdad?, libró esa batalla y venció, ahora se nos invita a nosotros a tomar parte de este conflicto. Dios no es que nos esté diciendo que seamos personas dadas al pleito, a la guerra, conflictivas. Creo que entendemos a qué se refiere la lucha a la que nos invita el Señor. Una lucha contra el pecado, contra esas conductas perniciosas que muchas veces predominan en nosotros. Ahora, Jesús, dentro de todo, nos da la esperanza y la garantía que podemos vencer. Sin embargo, en esta lucha, Él quiere que nosotros hagamos una parte, que mostremos, ¿verdad?, esfuerzo, determinación, que elijamos un bando primeramente. Ahora el Señor nos dice, si vencemos, hermanos, valdrá la pena el esfuerzo, valdrá la pena la negación, el sufrimiento, porque al final el Señor nos dice que nos permitirá que nos sentemos a su diestra, que utilicemos tronos, ¿verdad?, símbolos de victoria. Además hay otras cosas que Él promete, darnos corona, ¿verdad?, de victoria, entre otros elementos. El galardón es grande. Y Jesús da garantía de que así como nosotros podemos vencer, Él ya lo hizo. Hay un pasaje que Él quiso transmitir a sus discípulos y con este vamos a concluir nuestra meditación en esta hora. Se encuentra en el libro de San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Apreciados hermanos y amigos, estas palabras deberían de ser un motivo para hoy, ¿verdad?, de reflexionar en que ninguna lucha es demasiado grande para que podamos sobrepasarla, siempre y cuando lo hagamos fortalecidos en Dios. Solos no podremos hacerlo. El mismo Señor Jesús dijo también, separados de mí, nada podéis hacer. Sería absurdo el querer contender contra el enemigo, porque Él es más fuerte que nosotros. Nuestra única esperanza de poder vencer es
hallando fuerza y poder por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, delante de nosotros está un conflicto y tenemos que nosotros tomar un bando. Ojalá que elijamos luchar al lado de nuestro Maestro y que un día alcancemos la victoria y un día nosotros, ¿verdad?, se nos dé esa potestad, como lo dice el Señor, para poder vencer y sentarnos al lado de nuestro Señor Jesús, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Ánimo, apreciados hermanos, el Señor les bendiga en este día y a enfrentar las luchas que tengamos que pelear en este día. Es mi deseo y oración. Amén. Quiero que concluyamos con una oración, como es costumbre, así que les invito a que inclinemos nuestro rostro a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Dios y querido Padre que esté en el cielo, una vez más, muchas gracias, bendito Dios, por habernos permitido tener esta pequeña reflexión de su palabra. Gracias por esa promesa maravillosa que se encuentra en la Biblia. Señor, ayúdanos para poder vencer. Ayúdanos para que cuando nuestras fuerzas finitas, Señor, sean terminadas, de usted, Señor, pues se nos transmite ese poder, esa certeza, ese vigor para poder luchar, no como a nosotros se nos antoje, sino como fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Bendiga a cada hijo suyo, bendiga su palabra, perdone todos nuestros pecados, Señor. Acompáñanos en este día y en cada lucha personal, pues que podamos recordar, Señor, las promesas que están en su palabra, que podamos recordar el ejemplo de nuestro Señor Jesús y podamos salir airosos de cada conflicto, Señor, personal. Denos de su paz, denos de su amor, supla nuestras necesidades y perdona nuestros pecados, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y queridos amigos, es así como hemos meditado en esta mañana, hemos terminado este devocional. El Señor les guarde, les bendiga, les sostenga en este día y que nuestros pensamientos siempre estén en Cristo Jesús. Hasta una próxima ocasión, que el Señor esté con ustedes. Amén.